Yo soy, o era, hasta hace poco, analista de sistemas. Vivía en un departamento monoambiente en Villa Crespo, Buenos Aires, laburando 12 horas por día frente a una pantalla, arreglando quilombos de código que ni siquiera eran míos. La típica vida de mierda que uno lleva hasta que el cuerpo te pasa factura. Y me la pasó. Un ataque de pánico en medio de una reunión por Zoom con unos clientes de España me dejó duro, sin aire, pensando que me moría ahí mismo, con la camisa transpirada y el café frío al lado del teclado. El psiquiatra me dijo: Martín, cortala o te morís de verdad. Así que agarré los ahorros que tenía para cambiar el auto, que no eran pocos porque allá la inflación te come, pero yo venía guardando dólares hacía rato y me mandé a mudar. Elegí México porque siempre quise conocer, no sé, las pirámides, la comida, esa onda. Pero no quería el all-inclusive de Cancún con yanquis borrachos. Quería ruta. Quería manejar y perder la cabeza en el paisaje, para no pensar en servidores ni en deadlines. Alquilé un auto en el DF, un sedán gris bastante baqueteado para ser de alquiler, y arranqué para el norte. Mi plan era vago: llegar a Durango, ver la sierra, tal vez cruzar a Mazatlán si me pintaba ver el mar. Iba solo, completamente solo, y te juro que al principio fue increíble. La libertad, ¿viste? Poner música al palo, ver cómo el paisaje cambia de verde a árido, los cerros gigantes. Te sentís insignificante, y eso a mí me daba paz. El tema fue cuando estaba por llegar a la ciudad de Durango. Venía cansado, manejando desde Zacatecas. Paré en una estación de servicio, una de esas Pemex que están en el medio de la nada, donde el calor te pega una cachetada apenas abrís la puerta del auto. Bajé a estirar las piernas y a comprar agua, porque el aire acondicionado del auto andaba cuando quería y me estaba deshidratando. El tipo que atendía era un señor mayor, con la piel curtida por el sol, de esos que te miran fijo, pero parece que están mirando a través tuyo. Le pregunté cuánto faltaba para Durango capital, porque el GPS del celular me tiraba una ruta que estaba en rojo por tráfico o reparaciones. No entendía bien. La libre está cerrada por un deslave, joven, me dijo el viejo, limpiándose las manos con una estopa llena de grasa. Y la de cuota está pesada. Si trae prisa y buen mueble, puede cortar por la sierra. Hay un camino viejo que sale aquí nomás, a unos 5 kilómetros. Se ahorra 2 horas y el paisaje es bonito. Yo, porteño canchero que se cree que se las sabe todas, pensé. Joya, camino escénico, me ahorro peaje y tráfico. Le agradecí, compré unos chicles y me subí al auto. El desvío no estaba señalizado. Era apenas una bajada de asfalto viejo que se metía entre unos pinos. Al principio todo bien. El camino estaba poseado pero transitable. El sol empezaba a bajar y la luz dorada pegaba en las montañas de una forma que parecía de película. Saqué el celular para sacar una foto y ahí me di cuenta, sin servicio. Bueno, normal, pensé. Estoy en la sierra. Seguí manejando. 1 hora. 2 horas. El asfalto desapareció y se convirtió en ripio, y después en tierra compactada. Empecé a ponerme nervioso. No había carteles, no había otras casas, no había ni vacas pastando, solo pinos, barrancos y polvo. Mucho polvo. El sol ya se había escondido detrás de los cerros y la luz se estaba yendo rápido. Volver atrás no era opción. Había hecho demasiados kilómetros, y con la poca nafta que me quedaba no llegaba a la ruta principal. Tenía que seguir y esperar que el viejo tuviera razón y ese camino desembocara en algún lado civilizado. Fue entonces cuando vi las luces. Abajo, en un valle cerrado, como una olla rodeada de montañas filosas, se veían luces amarillentas. Un pueblo. No aparecía en el mapa que tenía descargado en el teléfono, pero bueno, México es enorme y hay pueblitos por todos lados. Sentí un alivio tremendo. Pensé, llego, busco un hotelucho, como algo, duermo y mañana sigo. Bajé los caracoles con cuidado. El camino de entrada al pueblo estaba empedrado, pero no con adoquines parejos, sino con piedras de río, irregulares, que hacían vibrar todo el auto. Entré al pueblo. Y acá es donde la cosa se empieza a poner espesa. No sé cómo explicarlo sin sonar loco, pero el aire cambió. No la temperatura, sino la densidad. Se sentía pesado, como cuando hay mucha humedad antes de una tormenta, pero el cielo estaba despejado. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio.
Yo viví en Buenos Aires toda mi vida. El silencio no existe. Pero incluso en el campo, en la pampa, a la noche escuchas grillos, perros ladrando a la distancia, el viento. Acá nada. Apagué el motor del auto en lo que parecía ser la plaza principal y el silencio me zumbó en los oídos. No había perros. En cualquier pueblo de Latinoamérica, vos llegás y salen 3 o 4 perros flacos a ladrarte las ruedas. Acá no había ni uno. Ni un ladrido lejano, nada. Me bajé del auto. Las casas eran bajas, de adobe pintado de colores que ya estaban grises por el polvo. Todas tenían las luces prendidas. Ventanas con luz amarilla, cálida. Pero las cortinas, ¿viste esas cortinas de encaje viejas? Estaban quietas, inmóviles, y no se veía ni una sombra moviéndose adentro. Era como si hubieran dejado la luz prendida y se hubieran ido todos. Caminé hacia lo que parecía una tiendita, un almacén, que tenía la puerta abierta. Necesitaba preguntar dónde estaba y si había algún lugar para dormir. Había gente en la calle. Poca, pero había. Y caminaban raro. Iban despacio, muy despacio. No como alguien que pasea, sino como si les costara mover las piernas. O como si estuvieran sumergidos en agua. Una vieja cruzó la vereda de enfrente llevando una bolsa de red vacía. Arrastraba los pies. Shh, shh, shh. Ese era el único ruido. «Buenas noches», dije, tratando de sonar amable y no como el turista cagado de miedo que era. La vieja no giró la cabeza. Siguió caminando al mismo ritmo, mirando al frente, hasta que dobló en una esquina y desapareció. Me quedé helado. «Qué gente antipática», pensé, tratando de racionalizar. Me metí en la tiendita. Adentro olía a encierro, a cera de vela y a algo dulzón, como flores podridas. Había un mostrador de madera vieja y estanterías con productos que parecían de hace 20 años. Latas de conservas con etiquetas descoloridas. Botellas de refresco llenas de tierra. Detrás del mostrador había un hombre, gordo, calvo, con una camisa a cuadros cerrada hasta el último botón. Estaba leyendo un diario que estaba amarillo. «Hola, buenas noches. Disculpe, ando medio perdido. ¿Este pueblo cómo se llama?» El tipo levantó la vista. Tenía los ojos nublados. No ciegos, pero como con cataratas, o como si tuviera una telita gris encima. Me miró, pero no a los ojos. Me miró a la frente, o al pelo. «No tiene nombre para los de fuera», dijo. Su voz sonaba rasposa, como si no la hubiera usado en días. «¿Qué busca?» Busco dónde dormir. Se me hizo de noche y no conozco el camino. ¿Hay algún hotel?» El tipo señaló con la cabeza hacia arriba. «Hay un cuarto atrás, 100 pesos. 100 pesos mexicanos es nada. Es muy barato». Le dije que sí al toque. Puse un billete de 200 en el mostrador. El tipo lo agarró con unos dedos que parecían morcillas frías y me dio una llave de hierro, pesada, antigua. «No hay vuelto», dijo. «Está bien, deje así. Che, ¿y para comer?» «Ya no hay comida. La cocina cerró hace mucho». Me dio bronca. Tenía un hambre que me partía, pero no daba para discutir. Agarré una bolsa de papas fritas de la estantería y una botella de agua. Cuando fui a agarrar la botella, noté algo en la puerta de entrada, del lado de adentro. Había una cruz, pero no una cruz de madera o de metal. Era una cruz hecha con cinta aisladora negra, pegada directamente sobre la madera despintada. Y no era una cruz chiquita, ocupaba casi todo el ancho de la puerta. Miré hacia afuera, a las casas de enfrente. Todas las puertas tenían lo mismo. Cruces negras de cinta adhesiva. Algunas parecían viejas, despegándose en las puntas. Otras parecían recién puestas. «¿Por qué las cruces?», pregunté, haciéndome el boludo como si fuera una curiosidad turística. El gordo volvió a mirar su diario viejo. «Para que no entren los que se fueron». Sentí un escalofrío que me bajó desde la nuca hasta el culo. No quise preguntar más. Agarré mis cosas y me fui al cuarto que estaba en el patio de atrás. El patio era de tierra. Había un aljibe tapado con maderas y otra vez ese silencio absoluto. Ni grillos, ni viento. El cielo estaba plagado de estrellas, eso sí. Se veía la Vía Láctea clarita, pero me daba la sensación de que las estrellas estaban demasiado cerca. El cuarto era básico. Una cama con una colcha tejida que picaba, una mesita de luz y una silla. No había baño privado,
Tenías que usar uno que estaba en el patio. Me tiré en la cama vestido. Ni en pedo me sacaba la ropa. Había una radio vieja sobre la mesita de luz, de esas a transistores. La prendí para tener algo de compañía, algún ruido humano. Giré el dial. Estática. Giré más. Nada. Ni AM ni FM. Solo lluvia gris. La iba a apagar cuando me pareció escuchar algo en el fondo del ruido. Acerqué la oreja al parlante. Entre la estática, muy bajito, se escuchaban voces. No una voz de locutor. Eran muchas voces, murmullos. Y estaban rezando. Dios Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Era un rezo monótono, sin emoción, repetitivo. A veces se superponían, como si fueran frecuencias cruzadas. Me dio tal impresión que arranqué el cable de la pared. Pero por un segundo, te juro por mi vieja, el sonido siguió un instante más antes de morir. Me tapé con la colcha hasta la cabeza. Mañana a primera hora me voy a la mierda, me repetía. En cuanto salga el sol, me subo al auto y no paro hasta Mazatlán. Me debo haber quedado dormido por el cansancio, pero me desperté de golpe. Miré el reloj pulsera. Las 3:33 de la mañana. Cliché, ya sé, pero fue a esa hora. Escuché pasos. Venían de la calle, pero no eran pasos normales. Plaf, pausa, plaf, pausa, plaf. Eran pasos rítmicos, muchos, como una marcha o una procesión. Me levanté despacio y fui hasta la ventana que daba a la calle. Tenía postigones de madera. Miré por una rendija. La calle estaba iluminada por las luces amarillas de las casas. Y vi gente. Eran los del pueblo. Hombres, mujeres, niños. Iban caminando en fila india por el medio de la calle de tierra. Todos vestían ropa normal, jeans, camisas, vestidos floreados, pero la ropa estaba sucia, llena de polvo, como si hubieran estado revolcándose en la tierra. Caminaban con la cabeza gacha, y todos, absolutamente todos, tenían un pedazo de cinta negra tapándoles la boca. Una X de cinta negra sobre los labios. Iban en silencio absoluto. Los pasos plaf, plaf, eran lo único que se escuchaba, porque iban descalzos. Mis manos temblaban tanto que me tuve que agarrar del marco de la ventana. Quería gritar, quería salir corriendo, pero estaba paralizado. La fila era interminable. Pasaban y pasaban. Y de repente, uno de ellos, un nene de unos 10 años que iba de la mano de una mujer, levantó la vista. Me vio. Te juro que me vio a través de la rendija. Sus ojos eran totalmente blancos, sin iris, sin pupila, blanco lechoso. Y levantó la mano y me saludó. Un saludo lento, mecánico, moviendo la mano de un lado al otro. Me tiré al piso, abajo de la ventana, respirando cortito para no hacer ruido. Me quedé ahí, hecho un bollo, escuchando los pasos plaf, 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 durante lo que parecieron horas, hasta que de a poco se fueron alejando, y volvió el silencio, ese maldito silencio. No dormí más. En cuanto vi que entraba un poco de claridad gris por la ventana, agarré mi mochila y salí. El pueblo estaba envuelto en una niebla baja, espesa. Hacía un frío que calaba los huesos. No había nadie en la calle, ni rastro de la procesión de la noche. Fui casi corriendo hasta el auto. Gracias a Dios, arrancó al primer intento. Mientras calentaba el motor, vi a un viejo sentado en el umbral de una casa, justo enfrente de donde yo había estacionado. No era el de la tienda, era otro, mucho más anciano, con un sombrero de paja deshilachado. Estaba tallando un pedazo de madera con una navaja. No sé por qué, quizás por la necesidad de confirmar que yo estaba vivo y que todo eso era real. Bajé la ventanilla. «Buen día», le dije. Me salió un hilo de voz. El viejo dejó de tallar. Levantó la vista. Tenía los ojos normales, marrones, cansados. «Ya se va», dijo. No fue una pregunta. Sí, ya me voy. Oiga, ¿anoche hubo una fiesta o algo? Vi gente caminando». El viejo sonrió. Le faltaban la mitad de los dientes. «No hay fiestas aquí, joven. Aquí solo hay espera». «¿Espera de qué?» El viejo clavó la navaja en la madera y se puso de pie con dificultad. Se acercó al auto. Me dio un olor a tierra mojada y a encierro que casi me hace vomitar.
Puso una mano sobre el marco de mi ventanilla. Sus uñas estaban negras. Aquí seguimos caminando, aunque ya no estemos, me susurró, y su aliento era helado. Váyase, y no mire por el retrovisor. Si mira, se queda caminando con nosotros. Aceleré. Salí arando, levantando una nube de polvo. No me importó el empedrado, ni los pozos, ni la suspensión del auto alquilado. Pisé el acelerador a fondo. La subida por los caracoles fue un infierno de nervios. Quería mirar. El impulso de mirar por el espejito era casi incontrolable. No mires, la concha de la lora. No mires, me repetía en voz alta. Manejé como un demente hasta que el camino de tierra se terminó, y de golpe, las ruedas tocaron asfalto, la ruta principal. Frené en la banquina. El corazón me latía a 1000. Respiré hondo. Me bajé del auto, temblando. Necesitaba fumar, aunque yo no fumo, necesitaba hacer algo. Miré hacia atrás, hacia donde venía el camino de tierra. No había camino, te lo juro. No había camino. Solo había un guardarraíl oxidado, y detrás, un barranco lleno de vegetación cerrada, pinos y maleza. Imposible que un auto pasara por ahí. No había huella, no había entrada, no había nada. Saqué el celular, tenía señal. 4G a full. Busqué en el mapa. Mi ubicación, Carretera Federal 40, kilómetros, tal. Miré el historial de ubicaciones de Google. Había un vacío de 8 horas. Una línea recta gris que saltaba desde la estación de servicio hasta el punto donde estaba ahora. Como si me hubiera teletransportado. Fui a la estación de servicio más cercana, ya llegando a Mazatlán. Le pregunté a un policía federal por un pueblo en esa zona de la sierra. Le describí la entrada, las casas, las cruces de cinta negra. El policía me miró raro, se acomodó los lentes oscuros y me dijo: «Joven, en esa zona no hay pueblos desde hace años. Ahí hubo un incidente, en los 90. Un deslave se llevó un caserío entero. No encontraron a nadie. Dicen que quedaron todos enterrados bajo el barro mientras dormían». No le dije nada más. Me subí al auto y me vine a Mazatlán. Devolví el auto ayer. El chico de la agencia me cobró un extra por limpieza. Me dijo que los tapizados estaban impregnados de un olor raro, como a tierra húmeda y flores viejas, y que abajo de los asientos encontraron un montón de tierra. Yo todavía siento el olor. Yo no creo en fantasmas, ni en demonios, ni en nada de eso. O al menos no creía antes de que me pasara esto. Soy de Madrid, ¿vale? Llevaba, qué sé yo, 3 semanas en México cuando pasó. Estaba en ese plan de encontrarme a mí misma. Lo típico que haces cuando tienes 28 años. Te han echado del curro y tu novio te ha dejado por una compañera de la oficina. Quería aventura, quería lo auténtico. Joder, qué estúpida se siente una cuando dice esas cosas en voz alta. Lo auténtico. Pues toma autenticidad. El caso es que alquilé un coche en Guadalajara. Un trasto viejo, un Tsuru creo que le dicen allá, que no tenía ni aire acondicionado ni dirección asistida. Mi idea era perder el norte, literalmente. Conducir hacia los altos de Jalisco, ver los campos de agave, los pueblos mágicos, toda esa pesca que te venden en las guías de Lonely Planet. Pero yo, lista de mí, decidí que las autopistas eran para turistas aburridos. Yo quería ver el México profundo, así que me metí por carreteras secundarias, caminos de tierra que ni siquiera salían bien en el GPS del móvil, que por cierto, perdió la señal a la media hora de salir de la zona civilizada. Era julio. Un calor. Mira, no te imaginas el calor. Un calor seco, de esos que se te meten en la garganta y parece que tragas polvo cada vez que respiras. El coche iba bien, o eso pensaba yo, hasta que empezó a hacer un ruido raro, como un clac, clac, clac metálico cada vez más fuerte. Yo no tengo ni puta idea de mecánica. Seguí tirando, pensando, ya llegaré a algún pueblo. Pero el paisaje cambió. Se acabaron los agaves azules bonitos y empezó el matorral, la tierra quebrada, el sol cayendo a plomo, y de repente el coche tosió, dio una sacudida que casi me muerdo la lengua, y se paró, muerto, en medio de la nada absoluta. Salí del coche.
El silencio era lo peor. No había pájaros, ni grillos, ni viento. Solo el calor vibrando sobre el asfalto roto. Miré el móvil. Sin servicio. Genial. Empecé a caminar porque, ¿qué iba a hacer? ¿Quedarme ahí a esperar a que me encontraran los huesos dentro de 10 años? Vi a lo lejos, como a unos 2 kilómetros, una mancha verde que parecía vegetación alta. Árboles. Donde hay árboles, suele haber gente, o agua al menos. Caminé. Me dejé la piel de los talones en esas botas nuevas que me había comprado para el viaje. Otra genialidad. Cuando llegué, vi que era un rancho, pero no un rancho de telenovela. Era una construcción baja, de adobe y ladrillo sin enjarrar, con techos de lámina oxidada. Había un corral con un par de vacas flacas que ni me miraron y un perro negro, mestizo, tumbado en la sombra. Toqué la puerta, o sea, no había timbre. Golpeé la madera vieja con los nudillos. Me dolía la cabeza de la deshidratación. Salió una mujer, baja, morena, con el pelo recogido en una trenza grisácea y un delantal que había visto tiempos mejores. «Hola», dije, con mi acento español que allí suena tan fuera de lugar. «Se me ha estropeado el coche. ¿Tienen agua? ¿Puedo usar un teléfono?» La mujer me miró. No me miró a los ojos, me miró... No sé cómo explicarlo. Me miró como se mira a un mueble nuevo que no sabes dónde poner. No hubo sorpresa, no hubo «ay, pobrecita», nada. Se giró hacia adentro y gritó, pero no gritó un nombre, gritó al aire. «Llegó uno». Así. Llegó uno. En masculino, neutro, no sé. Me hizo un gesto para que pasara. Yo estaba tan desesperada por agua que entré sin pensarlo. Dentro hacía fresco, olía a leña quemada y a algo rancio, como a hierbas secas y humedad antigua. Me dio un vaso de peltre con agua. Me lo bebí de un trago. Me dio otro. ¿Tienen teléfono?, insistí. «No hay línea», dijo ella. Su voz era rasposa. «La camioneta del patrón no vuelve hasta mañana. Te tienes que quedar». No era una pregunta, tampoco una invitación amable. Era un hecho. «Te tienes que quedar». Me senté en una silla de madera. Al rato aparecieron los demás. Un hombre mayor, con sombrero, que se sentó en la cabecera de la mesa y empezó a liar un cigarro de hoja. Y una vieja. Joder, la vieja. Estaba en una silla de ruedas en una esquina, tapada con chales, aunque hacía un calor de muerte afuera. Tenía los ojos blancos, cataratas supongo, pero parecía que te veía el alma. Lo raro empezó ahí. Me di cuenta de que nadie me preguntaba nada. Ni «¿cómo te llamas?», ni «¿de dónde eres?», ni «¿qué haces aquí sola?». Normalmente, en México la gente es súper cálida. Te preguntan hasta por tu abuela a los 5 minutos. Aquí no. Silencio absoluto. El hombre miró a la mujer y dijo, señalándome con la barbilla, sin mirarme a mí: «Ponle plato a eso, a eso». Me quedé helada. «Me llamo Maite», dije, intentando ser educada pero firme. Nadie respondió, como si no hubiera hablado. La mujer puso un plato de barro frente a mí con frijoles y unas tortillas hechas a mano. «Come, visita», dijo la mujer. «La visita, o eso». Esas eran las únicas formas en que se referían a mí. Comimos en silencio. Solo se oía el masticar y el zumbido de alguna mosca. Yo intentaba racionalizarlo. Pensaba, «Vale, Maite, es gente de campo, muy cerrada. A lo mejor les caen mal los españoles, o simplemente son así de secos». Pero había algo más. Era el perro. El perro había entrado. Se sentó a unos 2 metros de mí. No me miraba a mí. Miraba justo detrás de mi hombro izquierdo, fijo, y gruñía. Pero no un gruñido de ataque, sino un gruñido bajo, continuo, como un motor ronroneando, y se le erizaba el pelo del lomo. Me giré 2 veces pensando que había alguien detrás de mí. Solo había una pared con un crucifijo viejo y manchado. «El perro está nervioso», dije por decir algo. El viejo levantó la vista del plato, miró al perro. Luego miró al espacio vacío detrás de mí y asintió levemente. «Siente el peso», murmuró. «¿Qué peso?», pregunté. Nadie contestó. Cuando terminó la cena, empezó a oscurecer.
Y allí, en el campo, cuando oscurece, oscurece de verdad. No hay farolas. Solo encendieron unas velas y una bombilla pelada que colgaba de un cable en el techo, que daba una luz amarilla y triste. Me dijeron que podía dormir en el cuarto de atrás. «Ve», dijo la mujer, «acomoda a la visita». Entré en la habitación. Había un catre, una silla y un espejo pequeño en la pared, de esos redondos con marco de plástico rojo que ves en los mercadillos. Me senté en la cama. Estaba agotada, pero tenía una ansiedad en el pecho que no me dejaba respirar bien. Dejé la puerta entreabierta porque no quería estar encerrada ahí a oscuras. Desde mi cama veía parte de la sala principal donde seguía la familia. Estaban rezando el rosario, o eso creía yo al principio. El ritmo era de rosario, ese murmullo monótono, mumble, 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 Santa María, mumble, mumble, pero no decían las palabras correctas. Yo fui a colegio de monjas, me sé el rosario. Lo que ellos decían estaba desordenado. Repetían frases que no tenían sentido. La puerta se abre, la carne se queda, el nombre se borra. Y entonces vi la mesa. Habían dejado la mesa puesta, pero no para el desayuno. Había una silla vacía, la que estaba justo enfrente de donde yo me había sentado antes. Y la silla estaba girada, orientada hacia mi habitación. Como si alguien estuviera sentado allí mirándome. Me froté los ojos. «Estás cansada, Maite, estás paranoica». Pero luego, la luz. La bombilla del salón osciló un poco, como si hubiera una corriente de aire, aunque las ventanas estaban cerradas. Las sombras de la familia se proyectaban en la pared. Vi la sombra del viejo levantar la mano para persignarse. El problema es que el viejo tenía las manos sobre la mesa, quietas. Lo vi clarísimo. La sombra se movió antes que él, o sin él. Me tapé la boca para no gritar. El corazón me iba a 1000. Miré a la vieja de la silla de ruedas. Aunque estaba de espaldas a mí, su sombra en la pared parecía estar de pie, erguida, alta. No sé cuánto tiempo pasé así, hecha un ovillo, sin atreverme a cerrar la puerta por miedo a hacer ruido y que vinieran, pero tampoco queriendo ver. El perro empezó a ladrar afuera, un ladrido histérico, de dolor. Y luego, silencio, un silencio repentino, como si hubieran apagado el sonido del mundo. Me debí quedar dormida por puro agotamiento, o me desmayé, no sé. Me desperté porque sentí frío, mucho frío. Abrí los ojos. La luz del salón estaba apagada, pero entraba una claridad lunar lechosa por la ventana alta. Salí al pasillo, no sé por qué. Quizás quería agua, o quizás quería ver si el coche milagrosamente había revivido. Estaban ahí, en la sala principal. Estaban los tres, el viejo, la mujer y la abuela. De pie. Sí, la abuela también estaba de pie, aunque se sujetaba con dificultad. Estaban en círculo, agarrados de las manos, pero el círculo no estaba cerrado. Había un hueco, un espacio abierto entre la mujer y el viejo, un espacio exacto para una persona más, y estaban mirando hacia mi puerta, en silencio absoluto. Tenían los ojos abiertos, pero no parpadeaban. Me quedé paralizada. Mis pies no respondían. Quería decir, ¿qué coño hacéis? Pero la garganta se me cerró. La abuela giró la cabeza. Despacio, muy despacio. Hizo un ruido seco, como de huesos crujiendo. Me miró y susurró. Te juro que estaba a 10 metros, pero la escuché como si me soplara en la oreja. Si te quedas, mañana ya no vas a necesitar nombre. Esa frase. No sé qué activó en mi cerebro. Fue un instinto primario, animal. No pensé en mi ropa, ni en mi mochila, ni en el pasaporte que se quedó en la mesita de noche. Salí corriendo. Salí por la puerta trasera que daba a la cocina. Corrí hacia la oscuridad del campo. No me importaban las serpientes, ni los alacranes, ni si me torcía un tobillo. Solo quería alejarme de ese círculo incompleto. Corrí hacia donde creía que estaba la carretera. Lloraba, pero sin ruido, tragándome los sollozos. Llegué a la carretera de tierra, y cosas del destino o de la suerte, vi luces. Un camión de carga,
de esos viejos que transportan cerdos o pollos. Venía lento por los baches. Me tiré al medio del camino agitando los brazos como una loca. El camionero frenó. Era un señor gordo, con bigote, que me miró asustado. «Ayúdeme, por favor, sáqueme de aquí», le grité. Subí a la cabina. El hombre no preguntó mucho. Vio mi cara de terror y arrancó. «¿Qué pasó, güera? ¿La asaltaron?» Sí, me asaltaron», mentí. No iba a decirle, unos granjeros que no usan pronombres me guardaron un sitio en su círculo mágico. «Ese rancho», dijo el camionero mirando por el retrovisor. «El rancho de los mudos», le dicen algunos. Dicen que ahí la gente entra y se le olvida quién es. Yo nunca paro. Empecé a temblar. El camión aceleró. Yo bajé la visera del copiloto para mirarme en el espejo de cortesía, para ver si tenía alguna herida en la cara, o simplemente para reconocerme, para decirme, soy Maite. Bajé el espejo, y por un segundo, un puto segundo eterno, no había nada. Veía el asiento de atrás del camión reflejado, veía la ventanilla, pero donde debía estar mi cara, no había nada. Solo vacío. Parpadeé, grité, me tapé la cara con las manos. El camionero me miró raro. ¿Está bien? Volví a mirar. Ahí estaba yo. Mi cara pálida, sudada, con ojeras, los ojos inyectados en sangre. Pero era yo. Sí, estoy bien, dije. Han pasado 6 meses. Estoy en Madrid. Vivo con mis padres otra vez. Pero hay cosas que han cambiado. A veces, cuando voy por la calle y alguien me llama, tardo en reaccionar, como si Maite ya no fuera del todo mi nombre. Yo no creo en fantasmas. O sea, no creía. El Nico es más supersticioso, de esos que no pasan la sal de mano en mano, pero yo siempre fui el pragmático del grupo. Ingeniero, cuadrado. Si algo suena, es el viento. Si algo se mueve, es un animal. Esa lógica me funcionó 35 años hasta esa noche en la sierra de Oaxaca. Estábamos tratando de cruzar desde Tuxtepec hacia la capital, pero queríamos evitar la autopista, porque nos dijeron que estaba bloqueada por una manifestación de maestros o transportistas. Ya no me acuerdo bien. La cosa es que el GPS del celular, esa porquería de Waze, nos mandó por una ruta alternativa. Al principio todo bien. Pavimento decente, mucha curva, selva, verde por todos lados. Pero después de 2 horas, la señal se fue a la mierda. Ni 4G, ni 3G, ni nada. El mapa quedó pegado en una cuadrícula gris y nosotros seguíamos subiendo y subiendo. Se nos hizo de noche tipo 7:30. Y en la sierra no es que oscurezca de a poco. Es como si alguien apagara el interruptor. De golpe. Y con la oscuridad bajó una neblina espesa, de esa que tienes que manejar a 20 por hora, porque no ves ni la punta del capó. El Nico iba de copiloto, fumando como chimenea, nervioso. «Weón, da la vuelta», me decía cada 5 minutos. «Estamos perdidos. ¿A dónde querís que dé la vuelta si no hay bermas? Es un carril de ida y uno de vuelta y tengo un barranco al lado». Seguimos. No sé cuánto tiempo. El silencio afuera era pesado. A veces bajábamos la ventana para ver si escuchábamos otro auto, pero nada. Solo grillos y ese zumbido que te queda en los oídos cuando cambia la presión por la altura. De repente, el camino se abrió un poco. El asfalto desapareció y entramos en un empedrado viejo, irregular, que hacía vibrar todo el auto. A lo lejos vi luces. No luces eléctricas blancas, potentes, sino luces naranjas, titilantes. Fuego. Pensé, ya, un pueblo, por fin. Compramos algo, preguntamos dónde chucha estamos y dormimos en el auto si es necesario. El pueblo era chico, muy chico. Las casas eran de adobe, techos de teja, todas pegadas unas con otras, cayendo por la ladera del cerro. No había postes de luz en las calles, solo antorchas o faroles con velas en las esquinas. Me pareció rarísimo. Pensé que a lo mejor se había cortado la luz general y estaban a la antigua. Estacioné el auto cerca de lo que parecía la plaza principal. El motor hizo un ruido feo al apagarse, como un suspiro metálico.
Nos bajamos. El frío calaba los huesos, húmedo, de ese que se te mete bajo la polera. «Oye, están en fiesta», dijo el Nico, señalando hacia el centro de la plaza. Efectivamente, había música, pero no era reggaetón ni banda sinaloense a todo volumen. Era una música monótona. Tambores, una flauta de carrizo y algo que sonaba como un violín desafinado o con cuerdas de tripa. Repetitiva, tan tan tiriritán, una y otra vez. Caminamos hacia allá. La plaza estaba llena de gente. Y cuando digo llena, es que no cabía un alfiler. Había una fogata inmensa en el medio, una pira de leña que ardía sin chisporrotear. La llama era alta, amarilla, casi sólida. Lo primero que me llamó la atención fue la ropa. Todos, absolutamente todos, andaban vestidos con ropa indígena tradicional, pero no la de gala que ves en los bailes folclóricos para turistas. Esta ropa se veía vieja, gastada. Los hombres con calzones de manta blanca que ya estaba grisácea, sombreros de paja deshilachados, huaraches de cuero crudo. Las mujeres con huipiles oscuros, rebozos negros tapándoles la cabeza. Deben ser las fiestas patronales, susurró el Nico. Se veía incómodo. ¿No seremos muy invasivos aquí? Preguntemos nomás y nos vamos, le dije. Nos acercamos al borde de la multitud. Nadie nos miró. Y eso fue lo segundo raro. Tú llegas a un pueblo perdido en México siendo dos tipos de casi 1,80 m, hablando con acento chileno, y la gente voltea. Te miran. Por curiosidad, por desconfianza, por lo que sea. Aquí no. Todos tenían la vista clavada en el fuego. La música seguía. Tan tan tiriritán. Nadie bailaba. Estaban parados formando círculos concéntricos alrededor de la fogata, inmóviles, como estatuas de cera. «Hola», dije tratando de sonar amable. «Buenas noches». Le hablé a un señor que estaba en el borde. No se movió, ni un músculo. Me acerqué un poco más y le toqué el hombro. Estaba helado, y la tela de su camisa estaba mojada. Retiré la mano rápido. Me la sequé en el pantalón. «Está mojado el viejo», le dije al Nico despacito. «Está lloviendo en la sierra, Matías, es obvio». «No está lloviendo ahora, weón. Y el suelo está seco». Empezamos a caminar entre la gente, tratando de encontrar a alguien que vendiera comida o que pareciera una autoridad. Me fui fijando en los detalles. El olor. No olía a comida, ni a alcohol, ni a sudor, que es a lo que huelen las fiestas de pueblo. Olía a río estancado, a lodo podrido y a flores, de esas cempasúchil, pero cuando ya llevan días en el florero y el agua se pone turbia. Y entonces me di cuenta de algo que me revolvió la tripa. Nadie parpadeaba. Miraba las caras iluminadas por el fuego. Ojos abiertos, fijos, vidriosos. Reflejaban las llamas, pero no había expresión. No había esa microgesticulación que tiene la gente viva cuando está parada. El rascarse la nariz, el cambiar el peso de un pie a otro, el acomodarse el rebozo. Nada. Estaban plantados. «Nico, vámonos», le dije. Ya no quería preguntar nada. Me entró una urgencia animal de salir de ahí. «Espera, mira allá». El Nico, siempre curioso, señaló a un grupo cerca de la música. Había unos niños, o lo que parecían niños. Estaban tomados de la mano. Sus ropas chorreaban agua, literalmente. Hacían charcos pequeños en la tierra apactada. Tenían la piel de ese color pálido azulado que te da cuando te metes al mar frío mucho tiempo. Pero lo peor eran los cuellos. Al principio pensé que eran collares. Después, cuando una de las antorchas iluminó mejor, vi que eran marcas. Surcos morados, profundos, como si hubieran tenido una cuerda apretada mucho tiempo. O dedos. Me quedé paralizado. Mi cerebro ingeniero trataba de buscar una explicación lógica. Es maquillaje. Es una representación teatral del Día de Muertos. Son actores muy buenos. En eso la música paró en seco. Fue un silencio violento, de esos que te zumban. Y por primera vez, todos giraron la cabeza. No el cuerpo, solo la cabeza. Hacia nosotros. El movimiento fue mecánico, como si las vértebras estuvieran oxidadas. Crack, crack, crack. Cientos de ojos vidriosos mirándonos.
Sentí que me bajaba la presión. El Nico me agarró del brazo, me clavó las uñas. «Matías», gimió. Un hombre se separó del círculo. Era viejo, con la cara llena de arrugas profundas como cañones de tierra seca. Caminaba arrastrando los pies, dejando un rastro de agua. Se nos acercó. No tenía pupilas visibles, o eran tan oscuras que se comían lo blanco del ojo. Se paró frente a mí. Olía a humedad y a tierra mojada tan fuerte que me dieron ganas de vomitar. Abrió la boca y vi que le faltaban dientes, y los que tenía eran negros. Su voz no sonó humana. Sonó como cuando pisas hojas secas, o como piedras chocando bajo el agua. Un gorgoteo. «Cada año», dijo, y le salía un hilo de agua por la comisura de los labios. Alguien se equivoca. No entendí, o no quise entender. Solo buscamos la carretera», balbuceé. Mi voz salió aguda, ridícula. El viejo no contestó. Solo levantó la mano y señaló hacia la oscuridad, hacia donde habíamos dejado el auto. Pero no era un gesto de «váyanse». Era un gesto de «allá es donde termina». En su muñeca, la piel estaba rasgada, abierta, blanca, sin sangre, como la carne de un pescado lavado. «¡Vámonos, corre, concha tu madre!» El grito me salió del alma. Nos dimos vuelta y corrimos. No miré atrás. Escuchaba los pasos del Nico a mi lado y mi propia respiración que parecía un fuelle roto. Llegamos al vento. Me temblaban tanto las manos que se me cayeron las llaves. «¡Abre! ¡Abre por la chucha!», gritaba el Nico golpeando el vidrio. Recogí las llaves del suelo. Miré hacia la plaza. Ya no había fuego. No había música. No había gente. Solo oscuridad y silencio. Un silencio absoluto, total. Ni grillos, nada. Me metí al auto, lo encendí y salí quemando llantas en el empedrado, raspando todo el chasis. Bajamos por ese camino de mierda a una velocidad suicida. No sé cómo no nos desbarrancamos. El Nico iba llorando, callado, mirando hacia atrás todo el tiempo. Manejamos 3 horas seguidas sin hablar. Cuando por fin vimos las luces de una gasolinera Pemex y un Oxxo en la carretera federal, paramos. Nos bajamos y nos abrazamos, ahí, al lado de los camioneros que nos miraban raro. Compramos café, cigarros y agua. Mucha agua. Le pregunté al dependiente del turno de noche, un chavo joven medio dormido. «Oiga, ¿qué pueblo es ese que está subiendo por el camino viejo? El que tiene casas de adobe». El chavo me miró con cara de «estos gringos están locos». «No hay pueblos por el camino viejo, jefe. Ese camino se cerró hace como 40 años cuando se hizo la presa». «Sí hay», insistí. La histeria me estaba ganando. «Acabamos de estar ahí. Había una fiesta. Gente con ropa antigua, fogata». El chavo cambió la cara. De aburrimiento a miedo puro. Dejó de acomodar las papas fritas. «¿Estaban mojados?», preguntó en voz muy baja. «Se me heló la sangre». «Sí». El chavo se persignó rápido. «Ese no es un pueblo, jefe. Son las ruinas de San Juan. Se inundó cuando abrieron las compuertas de la presa sin avisar en los 70. Dicen que no les dio tiempo de salir. Murieron todos. El pueblo quedó abajo del agua, pero en temporada de sequía. A veces el agua baja y se ven los techos». Me quedé callado. El Nico estaba pálido, vomitando en el basurero de afuera. «¿Y la fiesta?», pregunté, casi sin voz. «Dicen que esperan a los que no llegaron a subir al cerro», dijo el chavo, y se dio la vuelta para no hablar más con nosotros. No dormimos esa noche. Nos fuimos directo a Veracruz, manejando por turnos, sin parar, con las luces interiores del auto encendidas. Entregamos el auto 2 días antes. Nos costó una multa, pero me daba igual. Lo único que no me puedo sacar de la cabeza, lo que no me deja dormir hasta el día de hoy aquí en Santiago, no son los ojos sin vida ni la ropa mojada. Es la frase del viejo: «Cada año alguien se equivoca». Yo vivía en Zacatecas en ese tiempo, año 2018 más o menos. Soy de Minas Gerais, Brasil, pero me mandaron para allá por la empresa. Soy ingeniero civil y estábamos haciendo unas consultorías para unas minas cerca de Fresnillo.
La vida allá es tranquila si no te metes en problemas, ya sabes. Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Los fines de semana a veces agarraba el carro, un Nissan Versa que la empresa me rentaba, y me iba a conocer los pueblos mágicos, Jerez, Sombrerete, esas zonas. Me gustaba la arquitectura, esa piedra rosa que tienen allá, me recordaba un poco a Ouro Preto, guardando las proporciones, claro. Ese día, un sábado, me fui a Jerez. Solo. Tenía unos compañeros de trabajo mexicanos, pero ese fin de semana todos se habían ido con sus familias y yo estaba soltero y aburrido en el departamento. Me fui temprano, comí unas tostadas, caminé, tomé fotos. Lo normal, nada raro. El problema fue el regreso. Me quedé haciendo tiempo en una plaza viendo a la gente pasar, tomándome una michelada. Y cuando me di cuenta ya eran como las 7:30. En invierno allá oscurece rápido y pega un frío que te cala los huesos. No quería agarrar la carretera federal principal de noche porque, ya sabes, la cosa en Zacatecas no es juego. La gente te dice, no manejes de noche. Y uno que es extranjero, a veces se confía, piensa que exageran. Pero esa noche había un retén o un accidente en la salida principal. Veía las luces de las patrullas y una fila de tráileres parada que no se movía. Yo soy impaciente, ese es mi gran defecto. Abrí el Google Maps y vi que marcaba todo rojo, parado. Pero el Waze, ese maldito Waze, me tiró una ruta alternativa. Ahorra 25 minutos, decía. Se veía fácil. Era meterse por una lateral, cruzar unas rancherías y salir más adelante, brincando el tráfico. Pensé, tengo el tanque lleno, el carro aguanta. Y me metí. Al principio todo iba bien. Era pavimento viejo, con baches, pero se podía andar. Pasé unas casas, unos perros ladrando, lo típico. Pero luego el pavimento se acabó y empezó la terracería. No era una brecha fea, era camino de tierra aplanada, así que le seguí. La señal del celular se me fue como a los 10 minutos. Ahí debí darme la vuelta. Pero uno es necio, y pensé que si seguía derecho, eventualmente toparía con la carretera 54. La lógica te dice eso, ¿no? Si vas al norte, tienes que cruzar. Llevaba como media hora manejando y no veía nada. Solo los matorrales secos y los nopales iluminados por los faros del Versa. El polvo que levantaba el carro se veía rojo en el espejo retrovisor. Empecé a sentir esa ansiedad de la cagué, esa presión en el pecho cuando sabes que estás donde no deberías. No por fantasmas, sino por narcos. En medio de la nada, en Zacatecas, si te sale una camioneta con gente armada, ahí quedas. Y siendo brasileño, ¿quién me iba a buscar? Entonces vi una luz. Era un rancho, pegado al camino. No era una casa grande, más bien un cuartito de adobe con un techo de lámina y una cerca de alambre de púas. Afuera había una fogata pequeña, o un anafre, no distinguí bien, y un foco amarillo colgado de un poste de madera, de esos que parpadean porque la corriente es mala. Había gente. Pasé despacio, con los vidrios arriba y los seguros puestos. Vi a un señor sentado en una silla de plástico blanca, de esas de la Corona. Tenía sombrero, bigote caído, y estaba fumando. Junto a él, una mujer de rebozo, parada, mirando hacia la nada, hacia el monte, y un perro flaco, echado. El señor me miró cuando pasé. No hizo señas, no saludó, solo giró la cabeza siguiendo el carro. Sus ojos brillaron con la luz de mis faros. Sentí un alivio raro de ver gente, pero a la vez una vibra pesada, como que no encajaban ahí, tan quietos a esa hora. Pero bueno, seguí. Aceleré un poco porque ya quería salir de ahí. El camino hacía curvas, subía y bajaba lomas. Yo iba checando el odómetro, calculando que ya debería estar cerca de la carretera. Pasaron, 15 o 20 minutos. El camino hizo una curva cerrada a la izquierda, bajó una pendiente y ahí estaba. El mismo rancho. Frené de golpe. El polvo me rebasó. Me quedé mirando. Era el mismo cuarto de adobe. El mismo poste de madera chueco. El mismo foco amarillo parpadeando con el mismo ritmo. Tic-tic, tic-tic. No mames, dije en voz alta. Me acuerdo que me reí, una risa nerviosa. Pensé, me vine en círculo. Soy un pendejo. Di la vuelta en algún lado y no me di cuenta.
Es común en el campo. Los caminos se cruzan y uno se desorienta. Volví a pasar frente a ellos. Estaba el señor en la silla de plástico, la mujer del rebozo, el perro, pero algo se sentía distinto. El señor seguía fumando, pero el cigarro no se consumía. O sea, tenía la brasa roja, larga, pero la ceniza no caía. Y cuando me miró esta vez, su cabeza giró un poco más lento, como si tuviera el cuello rígido. La mujer no se movió, ni parpadeó. Me entró un frío en la espalda que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Aceleré a fondo. A la mierda la suspensión, pensé. Le metí pata. El Versa patinaba en la tierra suelta, iba rebotando. Yo iba mentando madres en portugués y en español. Fila da puta, pinche camino, ¿dónde está la salida? Miré el reloj del tablero. 8:45 p.m. Ok. Tenía que mantener la calma. Solo tenía que seguir derecho, sin desviarme. Puse atención a cada bifurcación, aunque en realidad no había. Era un solo camino de tierra que serpenteaba entre los cerros. Manejé tenso, agarrando el volante tan fuerte que me dolían los nudillos. Iba sudando. Y el silencio. Eso fue lo que me empezó a joder la mente. Apagué el radio porque la estática me molestaba. Bajé un poquito el vidrio para escuchar si venía otro carro o si se oía la carretera a lo lejos. Nada. Ni grillos, ni viento. Nada. Solo el motor del carro y el ruido de las llantas contra las piedras. Era un silencio sólido, pesado, como si te taparas los oídos con las manos. Y entonces, otra curva a la izquierda, otra bajada. El rancho. Esta vez grité de rabia y de miedo. ¡No es posible! ¡No es posible! Frené, pero no quise pararme enfrente. Me quedé unos metros antes, con las luces altas dándoles directo. El foco amarillo ya casi no alumbraba. Era como una vela a punto de apagarse. La luz era grisácea, enfermiza. Y las personas... El señor ya no parecía un señor. Su piel se veía lisa, como de cera mal derretida. No tenía arrugas, no tenía expresión. Los ojos eran dos huecos oscuros bajo el ala del sombrero. Y la boca estaba abierta de una forma antinatural, como si le pesara la mandíbula. Ya no tenía el cigarro. Su mano estaba suspendida en el aire, en la posición de sostenerlo, pero no había nada. La mujer estaba peor. El rebozo se le había caído un poco y vi que no tenía pelo. Su cabeza era pálida, brillante, y estaba más cerca del camino que la vez anterior, como si se hubiera deslizado sin mover los pies. Quise meter reversa, irme hacia atrás, pero cuando miré por el retrovisor, no había camino. Estaba oscuro, una oscuridad densa, como pared negra. Mis luces traseras no iluminaban nada. La luz se la comía la noche. Ahí fue cuando me di cuenta del reloj. Miré el tablero. 8:30 p.m. 15 minutos antes que la última vez que lo vi. Sentí que se me bajaba la presión. Se me entumieron las manos. Esto no es real, Beto. Estás cansado. Te dio un bajón de azúcar, algo, me decía. Encendí el radio buscando ruido, buscando una voz humana, un comercial de colchones, lo que fuera. Al principio solo fue ruido blanco. Shh. Y luego, entre la estática, empezó a sonar una música. No era banda, no era norteño. Era una canción de cuna, pero en portugués. Voy da cara prieta. Se me heló la sangre. Esa canción me la cantaba mi abuela en Minas cuando yo tenía 4 años. Pero sonaba distorsionada, lenta, como si la cinta estuviera derretida. La voz no era de mi abuela. Era una voz metálica, gutural, profunda. Pega ese menino que tem medo de careta. Apagué el radio de un manotazo. Casi rompo los botones. El corazón me latía en la garganta. Miré hacia afuera. El señor de la silla se estaba levantando. Lento. Muy lento. Como un video en slow motion. Se oía el crujido de sus huesos, o de la silla, no sé. Un crack seco que resonaba dentro de mi carro, aunque tuviera los vidrios arriba. El instinto de supervivencia me ganó. Pisé el acelerador y le eché el carro encima. No me importó si lo atropellaba. Solo quería pasar. Cuando pasé junto a él,
Juraría que no vi su cara. Vi mi propia cara. Pálida, muerta, con los ojos en blanco. Fue un segundo, un destello. El carro pasó y no sentí golpe. No atropellé nada. Miré por el espejo y ya no estaban. Solo el polvo. Seguí manejando, llorando. Sí, llorando como niño, rezando en portugués, pidiéndole a Dios, a la Virgen, a quien fuera. Sácame de aquí, por favor, sácame de aquí. El camino empezó a ponerse peor. Las piedras eran más grandes. El carro pegaba abajo, clac, pum, rac. Sentía que se iba a desarmar, y la vegetación cambiaba. Los nopales ya no parecían nopales, parecían manos con dedos largos que querían agarrar el carro. Las sombras se estiraban, y de repente el coche se apagó. Así, de la nada, se murió todo. Las luces, el motor, el tablero. Quedé en oscuridad total, absoluta. El silencio volvió, pero esta vez venía acompañado de un zumbido en mis oídos, finito, agudo. Intenté prender el carro, nada. Giraba la llave y ni siquiera hacía el intento de arrancar. Me quedé quieto, no quería ni respirar. Sabía que si miraba por la ventana iba a ver algo. Sentía una presencia afuera, no una, muchas. Sentía que el carro estaba rodeado. Escuché pasos, no pasos de botas, pasos descalzos. Plaf, plaf, plaf. En la tierra seca. Se acercaron a la puerta del conductor. Yo cerré los ojos. Apreté los párpados tanto que veía lucecitas. No es real, no es real. Tocaron el vidrio. 3 golpecitos suaves. Toc, toc, toc. No abrí los ojos. ¿Estás perdido, paisano?, dijo una voz. No era una voz mexicana. No tenía el acento cantadito de Zacatecas. Tampoco era portuguesa. Era una voz plana, sin tono, como la voz del traductor de Google, pero vieja, gastada. No contesté. El camino no te quiere soltar, dijo la voz. Pero si no me miras, a lo mejor te deja ir. Tienes algo que no es de aquí. Yo temblaba tanto que el asiento vibraba. ¿Qué tenía que no era de ahí? ¿Mi vida? ¿Mi alma? Deja lo que te sobra. Susurró, esta vez pegado al vidrio, como si sus labios estuvieran tocando el cristal. No sé por qué, pero mi mano fue a mi muñeca. Me quité el reloj. Era un reloj viejo que me había regalado mi papá antes de morir. Lo único de valor sentimental que traía. Bajé apenas una rendija del vidrio, milímetros, y dejé caer el reloj afuera. Escuché que cayó en la tierra. ¡Silencio! 1 minuto, 2 minutos. De repente el motor del Versa rugió. Se prendió solo. Las luces se encendieron. Delante de mí no estaba el rancho. Estaba la carretera federal. Veía el asfalto gris, las líneas blancas pintadas. Estaba a 10 metros. No miré a los lados. No miré si alguien había recogido el reloj. Aceleré y salí al asfalto. Casi choco con un tráiler que venía bajando. Me pitó durísimo, pero nunca me había sentido tan feliz de escuchar una bocina de camión. Manejé hasta Zacatecas sin parpadear. Llegué al hotel, dejé el carro mal estacionado y subí corriendo a mi cuarto. Prendí todas las luces, la tele, todo. Me metí a bañar con agua hirviendo. Ahí, en el baño, con el vapor, me pasó lo último. Me estaba secando frente al espejo. Me miré la cara. Tenía ojeras, estaba pálido, pero estaba vivo. Me agaché para secarme los pies y, de reojo, vi mi sombra en el piso, proyectada por la luz del baño. Mi sombra tenía sombrero. Yo estaba desnudo, con una toalla en la mano. Pero la sombra en el azulejo tenía la silueta perfecta de un sombrero de ala ancha y una mano levantada, como sosteniendo un cigarro. Grité y salí del baño. Cuando volví a mirar, ya era mi sombra normal. Al día siguiente, pedí mi cambio de proyecto. Dije que tenía problemas familiares en Brasil. Me regresé a Belo Horizonte 2 semanas después. Nunca recuperé el reloj. Y a veces, cuando estoy solo en mi casa, aquí en Brasil, y hay mucho silencio, escucho ese zumbido. Y si pongo mucha atención, huelo a tierra seca y a cigarro barato.